Traiciones en el fútbol peruano hay varias. De la U a Alianza, de Alianza a la U, de Cristal a la U, de la U a Cristal, de Alianza a Cristal o de Cristal a Alianza. Existen infinitos casos de jugadores que han pasado de cuadro a cuadro en el fútbol peruano. Pero si hay un caso que fue resonante con el paso incluso de las décadas, que hasta el día de hoy no se ha podido olvidar, que muchos hinchas guardan mucho odio y repudio por aquel suceso, existe un caso que sí marcó un hecho en la historia que muchos hinchas recuerdan con mucho odio, y es el caso de Juan Reynoso. Juan Reynoso, que fue formado en Alianza y debutó a los 17 años en el año 86, ya era parte del equipo aliancista, fue parte de esta generación llamada Los Potrillos, aquella generación que perdió la vida en el mar de Ventanilla en el año de 1987. Juan Reynoso fue de los pocos que se salvó de la tragedia debido a que tenía una acumulación de amarillas y por eso estaba suspendido para aquel partido. De esa forma fue en la que Juan Reynoso se salvó, burló a la muerte y no viajó a Pucallpa con el equipo titular. Juan se quedó en Lima y presenció pues toda la tragedia ya una vez ocurrida, el velorio y todo el dolor, todo el sufrimiento que los hinchas acompañaron a los fallecidos ya en el año 87. Con todo esto, Juan Reynoso había, digamos, obtenido cierta popularidad, cierto estatus, cierto liderazgo que los propios hinchas le habían dado, ya que era un jugador, una leyenda viva ya de aquel equipo recordado que ya había fallecido trágicamente. Y Juan Reynoso se quedó en Alianza hasta el año 1990, donde ya se había consolidado como uno de los capitanes de Alianza Lima. Sin embargo, se fue al Sabadell de España, no duró mucho y regresó a Perú. En Perú estuvo jugando en Alianza hasta el año 1992. Ojo, Juan Reynoso ya era referente, ya era capitán, ya era el ídolo popular. Alianza llevaba varios años sin salir campeón y los hinchas refugiaban este dolor por la pérdida, que todavía estaba el dolor muy fresco, y todo este amor hacia el club en un jugador, en Juan Reynoso, que era el potrillo, salido de las canteras, siendo formado por Alianza, habiendo ido a España, habiendo regresado, tenía la banda de capitán. Juan Reynoso era ídolo del momento en Alianza. Ese era el cariño, ese era el amor que el hincha blanquiazul le daba. Sin embargo, en el verano de 1993, Juan Reynoso todavía no había renovado su vínculo con Alianza. Cuenta la historia que él había pedido permiso a la selección para ver la presentación de Alianza, y allí conversando se habían ultimado detalles para que pueda firmar su nuevo contrato. Sin embargo, se le presentó la oportunidad de jugar en la U. Los hinchas de la U sabían, los dirigentes de la U sabían que Juan Reynoso todavía no había renovado su contrato. Es entonces donde le ofrecen una suma de $150.000, que para la época era bastante, donde le ofrecen un contrato de $150.000. Ojo, Juan Reynoso para entonces era el dueño de su carta pase. Y en el contrato que Alianza le había ofrecido, había puesto una cantidad que Alianza todavía le quedaba debiendo. Entre tantas idas y venidas, eh, cuenta la historia que la U quería tener a Juan Reynoso y Juan Reynoso aceptó estos $150.000 y a la postre saca dice unas cuantas cosas a la prensa. Más específicamente me quedo con este fragmento. No quiero ser taxista al término de mi carrera. O sea, como diciendo que se fue por dinero. El hecho de haber pertenecido a la generación de los potrillos, el haber sido formado por Alianza, el tener el cariño y reconocimiento de la gente, no fue suficiente contra el dinero. Y es que, claro, el ser futbolista es un trabajo, es un oficio, una labor. Y fuera de lo profesional, uno tiene que cuidar su bolsillo. Nosotros lo vemos como hinchas, nosotros vemos esta tradición, la masificamos, la magnificamos y olvidamos también que son seres humanos que están cuidando y velando por sus intereses. Pero esto el hincha no lo entiende.
El hincha solo entiende de pasión, de amor hacia el club, un amor innegable, un amor innegado. Y estos son los que los futbolistas no le entienden por parte de los hinchas, que nosotros lo vemos como pasión, nosotros lo vemos con amor. Sin embargo, primó el detalle económico y Juan Reynoso se marchó a la U, dejando un vacío y un dolor para los hinchas, porque muchos hinchas de la época relacionaron que Juan Reynoso, al haber sido perteneciente al equipo de los Potrillos del 87, era como ese máximo bastión, ese máximo baluarte que tenía que estar en Alianza, y haberse ido al eterno rival lo vieron como una traición. Y es obvio, han pasado ya 30 años y esa traición muchos no los han olvidado. Juan Reynoso dijo, no quiero ser taxista al término de mi carrera. En el año 2009, Juan Reynoso fue técnico de la U, en el 2009, y juega contra Alianza la final. Llega Matute vestido de negro. Muchos hinchas también entendieron esto como una falta de respeto. Y no es para menos, sinceramente. Juan Reynoso siempre se caracterizó por tener estos comportamientos un poco especiales, digámoslo de cierta manera, un poco especial. En el 2023, ya como técnico de la selección, después de lo que pasó con Gareca y que se fue por haber perdido contra Australia y todo el problema con Lozano también, firman a Juan Reynoso como director técnico de la selección. Y yo recuerdo perfectamente que el Comando Sur había sacado un comunicado diciendo que no iba a tolerar faltas de respeto por parte de Juan Reynoso, que no era bienvenido o algo por el estilo. Este comunicado lo sacaron porque como Juan Reynoso era director técnico de la selección peruana, tenía que asistir a los entrenamientos de los jugadores que estaban. Claro, tanto de los de la U, los de Cristal, pero no pudo ir a Matute. Juan Reynoso asistió al Monumental, asistió a la Florida, porque habían jugadores de Cristal de la U que estaban en la selección. Sin embargo, no llegó a ir a Matute y cuando le consultaron a Juan Reynoso por qué no fuiste a la Victoria, por qué no fuiste al Alejandro Villanueva, él respondió, nosotros solicitamos el dar una visita al estadio, a Matute, para poder ver el entrenamiento, conversar con los jugadores y tal, pero la directiva de Alianza consideró que era mejor no asistir. Ellos tendrán sus razones, nosotros somos muy respetuosos con la decisión de los clubes y por eso fue que no asistieron. Eso fue lo que dijo Juan Reynoso en una entrevista. ¿Verdad o mentira? Probablemente nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que Juan Reynoso cuando empezó sus entrenamientos con la selección puso un sistema antiespías para que no nos enteremos cuál era la táctica, cuál era la estrategia de la selección para enfrentar a los próximos rivales. O sea, este señor vivía ya emparanoiado. Creía que alguien lo estaba persiguiendo. Finalmente los resultados de la selección con Juan Reynoso fueron espantosos. Recuerdo perfectamente un estadio nacional gritando, lárgate Reynoso. Y es así como Juan Reynoso termina yéndose de la selección por la puerta falsa. Ahora, siempre está la pregunta en el aire, ¿de qué equipo es Juan Reynoso? O sea, ¿a qué equipo pertenece su hinchaje? Muchos dicen que en realidad sí era de Alianza, pero él primó el detalle económico, que se fue a la U siendo hincha de Alianza. Muchos después dijeron que era hincha de Cristal, porque dirigió Cristal, y el propio presidente dijo que era de Cristal. Y los hinchas de Cristal daban por hecho de que Reynoso era hincha de Cristal. Sin embargo, cuando Reynoso dirige Melgar en el 2015, juega la final contra Cristal y tiene un gesto muy particular, muy especial. Se sacó los bolsillos del pantalón, como diciendo que esa final estaba comprada. Finalmente Melgar sale campeón en el año 2015 con Juan Reynoso y le gana la final a Cristal. Y si hay algo que le tengo que reconocer, y creo que todos deberíamos reconocerle a Juan Reynoso, es que por más paradójico que suene, era un técnico ganador. Y claro, con Bolognesi sale campeón después de 75 años, si no me equivoco, dirigiendo el coronel Bolognesi. Después con la U también lo saca campeón después de 9 años, si no me equivoco. Con Melgar, ya ni qué te digo, creo que Melgar ha salido campeón 2 veces en su historia y una de esas fue en el 2015 con Juan Reynoso y Juan Reynoso lo saca campeón, si no me equivoco en su centenario. Después se fue a México y como jugador fue campeón en el Cruz Azul. Si no me equivoco, la última vez que Cruz Azul sale campeón
Juan Reynoso era jugador y Juan Reynoso como entrenador en el año 2021 regresa a Cruz Azul como director técnico y lo saca campeón otra vez. O sea, fue un técnico ganador. A día de hoy no está dirigiendo en ningún lado después de su mal paso por la selección. Y es que claro, hay que ser un poco justos. A la selección no le está yendo mal precisamente por culpa de Juan Reynoso. Juan Reynoso fue parte del problema, pero no el problema en sí, no el problema por completo, ya que el problema tiene otro nombre y lo sabemos todos, es Agustín Lozano. Pero bueno, con respecto a la traición de Juan Reynoso, esta es una anécdota que se transmite de generación en generación y generación. Él al respecto creo que no volvió a dar ninguna entrevista para explicar por qué se fue o de qué equipo es hincha o si se arrepiente o yo en lo personal no creo que se arrepienta. Siempre fue una persona así, digámoslo, déspota. Algunos dicen que es como tímido. Recuerdo una entrevista que le hicieron en L1 Max, si no me equivoco, donde dicen, pero tú eres tímido y sí, dice, pero después, o sea, puede que sea un poco tímido porque pues le da quizás vergüenza que vea la estrategia que planeaba en Videna. No lo sabremos, no lo sabremos, pero los hinchas no han olvidado su traición. Es algo que se transmite año tras año. Incluso cuando comenzó el 2025 y salió la posibilidad de que Juan Reynoso dirige en Alianza, o eso fue el año pasado también, y estaba la posibilidad de que Juan Reynoso dirija en Alianza, muchos hinchas se alertaron, se alarmaron y salieron a pegar el grito en el cielo diciendo que no querían que Juan Reynoso dirija Alianza. Porque claro, han pasado varios años y ya no ha faltado el dirigente que propuso a Juan Reynoso como director técnico de Alianza, pero ha sido la gran mayoría de dirigentes que han dicho es una mala idea. No podemos traer a Juan Reynoso como técnico de Alianza porque los hinchas se nos van a poner en contra. Y es que es verdad, no hay hincha que apruebe a Juan Reynoso ni en la selección y mucho menos en Alianza Lima. Esta es una de esas historias que nosotros como hinchas también tenemos que recordar y mantener viva, porque es parte de la historia finalmente. Porque nosotros como hinchas, y lo repito, no pondríamos el detalle económico antes del pasional. Y eso lo tenemos claros todos los hinchas de Alianza. Por eso es que no congeniamos con la idea de Juan Reynoso de haberse ido a la U, en ese momento sobre todo, con esa coyuntura. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. He querido difundir parte de la historia del aliancismo, una historia que trasciende décadas tras décadas. Como bien, como mal, es algo que sucedió, es algo que igual como ser humano no lo juzgaría a Juan Reynoso, como hincha sí, pero como ser humano la verdad es que no. El fútbol es un trabajo al final y al cabo y cada quien vela por sus intereses. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo soy Nazca, en Instagram, en TikTok me encuentran como @el chico de Alianza y conmigo será hasta la próxima. Y siempre, arriba Alianza.